Te vamos a dar a conocer los síntomas para saber si eres candidato o candidata al trasplante de córnea y cataratas. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Lisette Faz, alta especialidad en oftalmología, catarata y trasplante de córnea. Doctora Lisette Faz, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, platíquenos. Usted, antes que nada, la quiero felicitar porque tiene muchas especialidades. Háblenos un poco de eso. Bueno, yo soy cirujano oftalmólogo y después hice 3 subespecialidades, una en córnea, otra en microcirugía del segmento anterior, que básicamente es catarata, aunque vemos otros temitas ahí pequeños también, reconstrucciones del segmento anterior, y cirugía refractiva, que puede ser LASIK o con lentes intraoculares. Ok, la tecnología, todo lo que da, la trajo a San Luis Potosí. Sí, claro que sí. Platíquenos un poco, ¿cuándo podemos saber si es necesario un trasplante de córnea? Bueno, la córnea es la capa más externa del ojo, es digamos que la superficie del ojo y ella debe ser transparente y debe ser regular, o sea, debe estar como en la cámara de un lente. Cuando nosotros tenemos alguna opacidad o alguna irregularidad en esta capa, es cuando tenemos que cambiarla para que los rayos de luz entren de manera adecuada al ojo. ¿Qué tan efectivo es este trasplante? Depende mucho, más bien aquí yo supongo que la efectividad te refieres más que nada a que si hay rechazos, no hay rechazos. Generalmente cuando el trasplante es por una situación como el queratocono, que el queratocono es una deformidad de la córnea está excesivamente curva, en esos casos el pronóstico es muy bueno y el riesgo de rechazo es aproximadamente de un 5%, pero cuando el trasplante es hecho porque el paciente a lo mejor se quemó con cal o tuvo un traumatismo, ahí tiene un riesgo de rechazo alto. Aún así, cada vez más los trasplantes tienen menos riesgo de rechazo porque la tecnología es muy avanzada ahora, ya muchos trasplantes no llevan puntos y también tenemos muchísimas terapéuticas que nos previenen a que estas córneas se rechacen. Doctora, yo he escuchado, no sé, hoy en día, como usted dice, la tecnología ha avanzado, pero yo me acuerdo que antes había personas que no eran candidatas a ciertos tratamientos. ¿Cómo podemos saber? Porque muchísimos pacientes, supongo, han de sentir miedo, ¿no? De perder la vista o que les vaya peor con una cirugía. Sí, bueno, el miedo es el pan nuestro de cada día en oftalmología porque los pacientes realmente dicen, bueno, yo no importa lo que tenga, pero quiero ver bien. La verdad es que la vista es lo más preciado que tenemos y que los pacientes valoran más. Sin embargo, bueno, sí hay muchos problemas aquí con rechazos, con malos pronósticos, pero sobre todo cuando el paciente nos llega tarde. O sea, ese mismo miedo nos lleva a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque las cirugías se hacen más difíciles, hay más riesgo de inflamación, hay menos pronóstico visual, pero sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, diabetes muy avanzadas que no están bien controladas, hipertensiones muy mal controladas, glaucomas, o sea, ese tipo de patologías. ¿Existe la posibilidad de que cuando un paciente llega tarde ya no se pueda hacer nada? Sí, bueno, es triste, pero ¿cómo podemos saber si ya no se puede hacer nada? Generalmente la agudeza visual es lo que nos va a dar la pauta. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente que percibe luz, todavía podemos hacer algo. Puede ser que no con tan buen pronóstico, pero todavía. Si el paciente ya no percibe luz, definitivamente no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el ojo tiene un tejido que es tejido muy similar al del cerebro. Entonces, si nosotros perdemos, por ejemplo, el nervio óptico o problemas en la retina, que son tejido neuronal, en esos casos, entonces sí podemos llegar a tener súper mal pronóstico porque no podemos reemplazarlo. Es tejido neuronal. Y en sus especialidades, ¿usted logra hacer una mejoría y más o menos por la tecnología es inmediato? ¿O? Sí, la verdad es que con lo que yo hago, yo veo también pacientes de retina y otras cosas, pero básicamente lo que es segmento anterior tiene muy buen pronóstico y la verdad es que los pacientes quedan felices, les cambias la vida completamente. Sí.
y es donde más tecnología tenemos. Por ejemplo, en lo que son los trasplantes de córnea, ahora estoy por ir a Holanda nuevamente a hacer otra certificación en noviembre de una nueva tecnología de trasplantes, que es un reemplazo ahí en una de las capas de la córnea, que es la capa de Baumann, y ahí vamos a hacer un avance muy grande en este tipo de patologías corneales, porque ya los riesgos de rechazo son menores. Y sí, los pacientes quedan súper felices y contentos porque son patologías mucho más fáciles o mucho más sencillas de manejar que una retina, que no es reemplazable, y les cambiamos completamente la vida a los pacientes. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura una cirugía y cuánto tiempo es después de la mejoría o la recuperación? Bueno, depende mucho del tipo de cirugía. Por ejemplo, tenemos cirugías de catarata o cirugías de lente intraocular para dejar de usar lentes, y esos el paciente sale sin parche. Sale viendo prácticamente, entonces al día siguiente ve mejor, hasta que la mejoría es hasta el mes, por ejemplo. Entonces, pero ya desde que salen ya puede verse una mejoría en lo que es catarata, en lo que es láser. En lo que son trasplantes es un poquito más lenta la recuperación, podemos decir que de meses, pero ya desde el primer momento empiezan a haber cambios que son mucho más pequeños, pero hacia la mejoría. Y en el tema del láser, ¿qué diferencia hay? ¿O qué es lo que usted puede decir? ¿Hay algún tema en específico que mejore porque es algo nuevo, ¿no? Tengo entendido. El láser para quitar miopías y astigmatismos, bueno, en realidad no es tan nuevo, ya tiene muchísimo más de 10 años, 15 años el láser. El láser en realidad lo que hace es pulir la córnea de tal manera que, lo voy a decir coloquialmente, formamos el lente. Lo pulimos y formamos como si fuera el lente en la córnea, ¿sí? Es decir, si el paciente tiene miopía, normalmente las córneas son muy curvas, o sea, el ojo es muy grande, lo que hacemos es achatarlo. ¿Para qué? Con el láser, lo pulimos y de esa manera llegan los rayos de luz a la retina. Entonces, el láser en realidad sí ya tiene algunos añitos, obviamente van mejorando las plataformas, todo esto es muy tecnológico, la oftalmología es una de las especialidades que más tecnología utiliza, por eso la verdad es que es maravillosa. Entonces van avanzando los láseres, los softwares, todo es por computadora, de tal manera que cada vez gastamos menos córnea y los resultados son muchísimo más rápidos. Ok, excelente, doctora. Y hay en el tema, por ejemplo, que usted mencionaba de la diabetes y otro tipo de enfermedades, ¿hay personas que estén más propensas a ir perdiendo la vista? ¿Podemos prevenir? Sí. ¿Es algo que se pueda prevenir? Sí, de hecho, bueno, aquí en México tenemos un riesgo de diabetes altísimo, sobre todo por la alimentación. También muchas veces racialmente tenemos ciertos riesgos y sobre todo nuestra raza hispana tiene más riesgos a la diabetes, más riesgos a la hipertensión. ¿Cómo podemos prevenir? En realidad la diabetes, bueno, si ya traemos una carga genética de que nuestro papá, nuestros abuelos tuvieron diabetes, entonces nosotros tenemos que obviamente cuidar la alimentación, cuidar el ejercicio, sobre todo los carbohidratos, las grasas. Cuando ya tenemos una diabetes mellitus instalada, que ya estamos diagnosticados, estamos obligados a ver al paciente, oftalmológicamente hablando, cada año, ¿sí? Porque a partir del quinto año ya podemos llegar a ver ciertas lesiones en la retina en pacientes mal cuidados. Incluso muchas veces llegan con nosotros sin saber que tienen diabetes y nosotros mandamos a hacer los estudios porque vemos hemorragias, vemos problemas y vemos que efectivamente el paciente tiene diabetes. Entonces, ¿usted nos recomienda cada cuánto o cómo saber si tenemos que ir a una consulta? Bueno, lo ideal, aunque estemos sanos, es ir a la consulta cada año. Okay. O sea, un paciente sano tiene que ir cada año a la consulta oftalmológica porque hay enfermedades que no se manifiestan, como por ejemplo el glaucoma. Es una enfermedad en la cual a veces no tenemos síntomas y cuando tenemos es demasiado tarde. Entonces, cada año es lo ideal. Ok, excelente, doctora. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales estoy en Facebook, en doctora Lisette Faz Oftalmóloga, en Instagram, doctora-Lisette-Faz, y bueno, estamos en el Hospital Lomas, en el segundo piso, consultorio de 101. Ok, doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí y la esperamos pronto nuevamente. Muchas gracias por la invitación.
Así concluimos una cápsula más de Plano Médico. Te invitamos a visitar nuestra página web www.planoinformativo.com y a visitar nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña. Hasta la próxima.